Cuestionarios. La actividad cuestionarios es una herramienta muy potente y extremadamente flexible que permite al profesorado diseñar ejercicios consistentes y plantear estrategias de evaluación que serían imposibles de llevar a cabo con cuestionarios en papel. Es la forma más simple y directa de introducir una actividad. Preguntar al alumno y ver sus respuestas. Con él se pueden construir listas de preguntas que se presentan al alumno, este responde y obtiene una calificación por ello. Los cuestionarios son exámenes. El propósito de este módulo es proporcionar al alumno una forma fácil de seguir su proceso en el proceso de estudio y aprendizaje. Si a los contenidos de un tema adjuntamos un cuestionario sobre el mismo, el alumno puede contestarlo y, según la calificación contenga, sabe inmediatamente qué le falta por estudiar. Es, por lo tanto, un mecanismo de refuerzo importante para la consolidación de la información aprendida. Vamos a ver ahora cómo crear un cuestionario. Los cuestionarios tienen dos componentes principales, el cuerpo del cuestionario y las preguntas. Para crear un cuestionario, como siempre, activar edición, buscar la sección donde queremos crearlo, agregar actividad, cuestionario. Nos saldrá, como siempre, el formulario de configuración de cuestionario y rellenamos como siempre. Introducción es el texto que se le muestra a los estudiantes cada vez que inicien el cuestionario. Se puede utilizar para describir la finalidad del cuestionario, incluir instrucciones, indicar los criterios de calificación o cualquier otra cosa. En el apartado tiempo, abrir cuestionario especifica la fecha de apertura del cuestionario para los alumnos. Para fijarlo, habría que desmarcar la casilla deshabilitar. Pues se abre el día de hoy a las 4:30 y que se cierre mañana a la misma hora. Se puede habilitar un límite de tiempo. Que hará que los alumnos tengan que cuestionar el formulario antes de ese tiempo. Cuando expira el tiempo, el cuestionario se envía automáticamente con las respuestas que tenga contestado el alumno. El tiempo entre el primer y segundo intento especifica cuánto tiempo tiene que pasar entre cada intento, entre el primer intento y el segundo intento, para realizar el cuestionario en caso de que se falle en el primer intento. Pues hay que esperar 1 hora. ¿Tiempo entre los intentos posteriores? Bueno, pues el tiempo entre los intentos del segundo en adelante. Aquí se pone el número de, mostrar, número máximo de preguntas por página. Se puede limitar las preguntas que van a salir en una página, evitando que el contenido de la pantalla no sea tan largo que haya que tener que andar subiendo y bajando. Vamos a ponerle 10 preguntas por página. Barajar preguntas. Cuando activamos esta opción, el orden de las preguntas del cuestionario se barajará aleatoriamente cada vez que un estudiante intente resolverlo. Vamos a ponerle que sí. Barajar dentro de las preguntas significaría que barajará las respuestas de las preguntas para que no siempre aparezcan en el mismo orden. Intentos permitidos. Aquí pondremos el número de intentos que se permiten realizar al alumno para contestar el cuestionario. Cada intento se basa en el anterior. Si se permiten varios intentos, esta opción da la posibilidad al estudiante de visualizar las respuestas que dio un intento anterior.
Vamos a ponerle que no. Modo adaptativo. Permite al estudiante que responda varias veces a una pregunta del cuestionario en caso de que su primera respuesta fuera incorrecta. Vamos a ponerle también que no. Calificaciones. Método de calificación. Es qué calificación se almacenará. La calificación más alta, una media de las calificaciones del primer intento o del último intento. Esto es para cuestionarios donde se permiten múltiples intentos. Calificación más alta será la calificación más alta en cualquiera de los intentos. Promedio de calificación es la media de todos los intentos. Primer intento, pues la calificación del primer intento. Y último intento, la calificación del último. ¿Con qué media se quedará? Vamos a poner promedio de las calificaciones. Aplicar penalizaciones. Si un cuestionario se ejecuta en modo adaptativo, se permitirá al estudiante intentar responder de nuevo tras una respuesta errónea. En este caso, al activar esta opción, se aplicará una penalización por cada respuesta errónea, que restará de la puntuación final. Vamos a ponerle que sí, pero nosotros tenemos que no hay modo adaptativo. Número de decimales en calificaciones. Número de decimales que llevará las calificaciones. Revisar opciones. Estas opciones controlan qué información pueden ver los usuarios cuando revisan un intento de resolver el cuestionario o cuando consultan los correspondientes informes. Inmediatamente después de cada intento, la revisión podrá hacerse en los 2 minutos siguientes al final de un intento, por ejemplo, tras haber pulsado el usuario enviar todo y terminar. Entonces, inmediatamente después de cada intento, en los 2 minutos siguientes, el usuario podrá revisar sus respuestas, sus soluciones, los comentarios, la retroalimentación general, las puntuaciones y la retroalimentación general. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, la revisión podrá hacerse en cualquier momento previo a la fecha de cierre del cuestionario. Después de cerrar el cuestionario, la revisión podrá realizarse una vez que haya pasado la fecha de cierre del cuestionario. Seguridad, muestra seguridad del navegador. Ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript. Se mostrará el cuestionario en una ventana segura, emergente. Si requiere contraseña, pues podríamos poner que el usuario tenga que meter una contraseña para poder acceder al cuestionario. Retroalimentación general. En esta sección se puede introducir un texto que verá el estudiante cuando haya retroalimentación general. En esta sección se puede introducir un texto, retroalimentación, que verá el estudiante cuando haya completado un intento de resolver el cuestionario. El texto puede depender de la calificación que el estudiante haya conseguido. Es decir, por ejemplo, límite de calificación 100%. Si contiene el 100% de la nota, le podemos poner excelente o sobresaliente o poner la misma nota en texto. Con un 89%. Podemos ponerle muy bien. Con un 69%. Podemos ponerle buena nota. Con un 59%. Podemos ponerle bien. Y con un 49%. Vamos a ponerle regular. Vamos a añadir 3 campos más.
con un 25% o menos. No has estudiado nada. Y ahora le damos a guardar cambios y a regresar al curso. Tendremos el cuestionario aquí abajo. Y ahora vamos a ver cómo generar un listado de preguntas. Pinchamos en cuestionario de prueba. Y vamos a crear el banco de preguntas. A la izquierda se nos mostrará un listado de las preguntas del cuestionario. En este momento no hay nada. Y a la derecha se encuentra el banco de preguntas organizado por categorías. Se pueden copiar preguntas a cualquier cuestionario independientemente del curso. Creación y edición de categorías. Resulta de gran interés para la gestión del banco de preguntas de la plataforma el trabajo con las categorías. En lugar de mantener todas las preguntas en una sola lista larga, podemos crear tantas categorías como consideremos oportunos para guardarlas allí. Cada categoría consiste en un nombre y una descripción corta. Por defecto en el menú desplegable, que sirve para la selección de categorías, observamos la existencia de varias categorías Uno para el cuestionario creado por nosotros, el segundo con el nombre del curso, el cuestionario de prueba, nombre del curso, otro para la materia, que en nuestro curso está metido dentro de miscelánea, y otro para el núcleo del sistema. Para añadir o editar una categoría, pulsaremos en el enlace categoría del menú de navegación superior. Pulsamos. Aparecen las diferentes categorías creadas por defecto y abajo un formulario que nos permitirá añadir la categoría. Por ejemplo, vamos a añadir en el curso en el cuestionario vamos a meter pues una categoría. En padre, aquí situaremos la categoría como una subcategoría de otra. Categoría, nombre de la nueva categoría, información de la categoría, una breve descripción. Después le damos a añadir categoría y aquí estaría la categoría. Aquí se puede borrar, modificar y mover al nivel superior. Una vez creada la categoría, es el momento de añadir las preguntas. Para crear nuevas preguntas dentro de una categoría, seleccionaremos la categoría de la lista desplegable categoría. Y a continuación escogeremos un tipo de pregunta de la lista de selección crear una nueva pregunta. Seleccionamos la categoría, la que acabamos de crear, pruebas con categorías. Vamos a preguntas. Y tipo de pregunta. Vamos a escoger, por ejemplo, respuesta corta. Nos saldrá
nombre de la pregunta. Hemos escogido respuesta corta, que el alumno escribirá una frase o una frase corta o una palabra para responder a la pregunta que le hagamos. El proceso de evaluación de este tipo de preguntas coge la respuesta del estudiante y la compara con las respuestas producidas por el profesor, según el orden indicado en el formulario de configuración. Si existe alguna coincidencia, se le otorga la calificación asociada a esa respuesta. Puede haber varias respuestas correctas posibles, así como respuestas no del todo correctas, a la que se otorgará una puntuación mayor o menor. Vamos a ir creando la pregunta, por ejemplo, vamos a llamarle tasas y vamos a poner el texto de la pregunta. Luego se especificarán cuántos puntos valdrá la pregunta. Podemos mostrar una imagen que ya tengamos por ahí. Pues vamos a dejar cuánto vale la pregunta. Vamos a ponerle 2. El factor penalización será cuánto va a restar a esta pregunta en caso de que se falle, en el caso de que tengamos activado el modo adaptativo. Nosotros no lo tenemos activado el modo adaptativo, pero podríamos poner pues cuánto va a restar. Por ejemplo, podríamos ponerle 0,5. Cada vez que falle en el modo adaptativo, se restará 0,5 y cuando acierte se sumará 2. Retroalimentación general, podemos mostrar un mensaje que se mostrará una vez contesten a la pregunta. No vamos a poner nada. Diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Si queremos que el resultado, o sea, la pregunta que conteste, la respuesta dada por el alumno, al compararse con las respuestas que vamos a poner como profesores, al compararlas, si también tiene que comparar las mayúsculas y las minúsculas. Ahora pondríamos las respuestas. El valor que tiene la respuesta y un comentario si quisiéramos. Esa es la respuesta correcta y vamos a dejarlo así, la única respuesta correcta. Guardar cambios y ya tenemos la primera pregunta creada. Vamos a crear ahora una pregunta de opción múltiple. Elegimos la pregunta, opción múltiple, sale el cuestionario, el formulario de configuración y igual que antes. Ponemos un nombre de la pregunta.
Una vez que tenemos el nombre de la pregunta y el texto, podemos mostrar una imagen, poner la calificación por defecto de la pregunta, cuánto va a valer la respuesta de esta pregunta, el factor penalización para el modo adaptativo, la retroalimentación, una o varias respuestas, se permiten varias respuestas o solo se permite una única respuesta, barajar las respuestas. Si se selecciona así, el orden de las respuestas se vuelve aleatoria cada vez que un estudiante hace un intento de contestar el cuestionario. Numerar las selecciones, pues si queremos numerar las selecciones que se darán a las respuestas, y después ya meteríamos las respuestas. Pues respuesta 1. Y el valor. La retroalimentación, el comentario. Podemos ponerle muy bien, pues la respuesta es correcta. Calificación. Ninguno. Ya que es incorrecta la respuesta y ponerle un comentario falso, por ejemplo. Y que hay una retroalimentación general para cualquier respuesta correcta, pues poner eso. Para cualquier respuesta incorrecta, pues poner otro texto. Vamos a guardar los cambios. Y ya tenemos dos preguntas. Vamos a ver ahora verdadero o falso. Lo mismo lo seleccionamos, vuelve a salir un formulario de configuración, escogemos la categoría, vamos a ponerlo en el cuestionario de pruebas, nombre de la pregunta, pondremos un nombre de pregunta y lo que queramos preguntar. Como es una de verdadero o falso, pues habrá que hacer una afirmación o una negación. Es decir, se puede mostrar una imagen. La calificación de la pregunta. Factor de penalización va a ser 1, siempre. Retroalimentación. Retroalimentación general. Respuesta correcta. Pondremos verdadero. Perdón, falso. Si es verdadero, pondremos el texto. Y retroalimentación para falso. Vamos a darle a guardar cambios. Vamos
a pasar a cambiar la categoría a estas preguntas para meterlas vamos a pasar estas preguntas que antes añadimos mal a la categoría del cuestionario que creamos. A ver, pregunta. Ya tenemos aquí, vamos añadiendo. Y aquí, otra que habíamos creado, también la movemos. A ver, pregunta. Y ya tenemos en preguntas, en el bloque pruebas con categorías que creamos antes, de cuestionario, las preguntas que hemos creado hasta el momento. Vamos a crear una nueva pregunta que va a ser emparejamiento. Este tipo de preguntas plantean un enunciado y solicitan al estudiante que relacione los elementos de una lista pregunta con los de otra lista de respuesta. Los elementos de la primera lista se presentan como opciones fijas, mientras que los de la segunda aparecen en una lista desplegable. Categoría, pruebas con categorías, que fue lo que creamos antes, nombre de la categoría que creamos antes, nombre de la pregunta. Y después, como siempre, escogemos una imagen si la queremos mostrar, la calificación por defecto, el factor de penalización, si se quiere barajar o no las preguntas, y después escribiríamos las preguntas y sus respuestas. En el caso de que no nos llegaran, le daríamos a añadir espacios en blancos para 3 opciones más. Y se nos añadirían 3 opciones más al final. Vamos a darle a guardar cambios. Y nos quedaría creada ya esta pregunta. Vamos a crear ahora una pregunta de respuestas anidadas, que es un tipo flexible de pregunta que permite incrustar en un texto preguntas de opción múltiple, de respuesta corta y numérica. No se dispone de una interfaz gráfica para crear este tipo de preguntas, es preciso utilizar códigos insertados para indicar dónde van los huecos y qué respuestas se admiten en cada uno, o bien importarlo desde un archivo externo. Entonces lo primero sería poner el nombre de la pregunta, pregunta incrustada con respuesta de lista desplegable, y el texto de la pregunta, donde ya iremos metiendo los códigos para hacer los huecos con la selección de la pregunta. Vamos a verlo. Es un editor de texto. Podemos ponerle formatear el texto. Ahora iríamos creando el texto. Vamos a quitar la negrita. Por ejemplo, ponemos ¿qué son los dominios? Son territorios con escasa población. Aquí vamos a hacer que el alumno escoja una respuesta y le vamos a dar 3 opciones. Ponemos
Marcamos la etiqueta para escoger entre varias respuestas. Con el igual marcamos la respuesta correcta. Y con el símbolo de la ñ vamos indicando más opciones. Vamos a poner aquí también para que se escoja una respuesta. Marcamos la respuesta correcta con el igual. Aquí vamos a meter para escoger otra respuesta. Marcamos siempre con el igual la respuesta correcta. Seleccionamos que es una pregunta para escoger entre múltiples respuestas y con el igual vamos marcando con el símbolo de la ñ cada una de las respuestas y con el igual la respuesta correcta. Tenemos listo el texto. Tenemos un factor de penalización. Entonces, para crear una pregunta incrustada, debemos seguir los siguientes pasos. Debemos incluir primero la categoría a la que pertenece la pregunta. Poner un nombre descriptivo. Escribir un enunciado de la pregunta de la siguiente manera. El texto del enunciado se escribe normalmente y cuando llegamos a un lugar donde debe colocarse un hueco para que el estudiante lo complete, lo pondremos con un código.
rodeado de llaves. Este código muestra 3 elementos diferentes. Una lista desplegable para que el estudiante seleccione una de las posibilidades de la lista. Un cuadro de texto vacío donde el estudiante deberá escribir una respuesta normalmente de texto. Y un cuadro de texto vacío para que el estudiante escriba una respuesta numérica que nos permita dar como válidas varias respuestas siempre y cuando estén dentro de unos márgenes definidos por el docente. Aquí, vamos a ver, entre corchetes, hemos creado una selección de respuestas a través de una lista desplegable y hay que meterlo entre corchetes. El 1 significa el valor que se le va a dar a esta pregunta. Estas son las respuestas entre las que va a tener que escoger el usuario. Y el igual indica cuál es la respuesta correcta. Otra forma sería rellenar cuadros vacíos con el texto. Obligar al usuario a rellenar un cuadro vacío con un texto. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a crearlo aquí, siempre entre corchetes. Indicamos el valor de la pregunta, qué tipo de pregunta es, en este caso respuesta corta, que va a tener que introducir el alumno, y la respuesta correcta solo va a haber una. Otra opción sería rellenar cuadros vacíos con respuestas numéricas. Vamos a meter en la pregunta. El usuario tendrá que poner un resultado numérico. Valor de la pregunta, tipo de pregunta, en este caso numérica, y el resultado que debe meter el usuario.
a cada una de las respuestas simplemente poniendo una almohadilla después de la misma. Pues por ejemplo, aquí podríamos poner que esta es la respuesta correcta, esta está mal, y que esta también está mal. Vamos a guardarlo y a ver cómo funciona. Para eso vamos a acceder como alumno. Bueno, vemos que está creada. Bueno, lo veremos después cuando creemos el cuestionario. Vamos a ver ahora las preguntas de tipo ensayo. Aquí. Este tipo de preguntas solicita al estudiante una respuesta en formato ensayo. Normalmente se suele responder con una palabra, un párrafo o dos párrafos como mucho. Si la respuesta es mucho más larga, es más adecuado la actividad tarea. Pueden editarse, bueno, al escogerla nos aparece como siempre el formulario de configuración. Entonces, escribiríamos el título de la pregunta, pues por ejemplo, ensayo. Texto de la pregunta. Vamos a insertar una imagen. Esta, por ejemplo. Vamos a reducir un poquito la imagen. Vamos a poner esto bien. Debemos poner una retroalimentación y un comentario. Y una calificación por defecto de la pregunta. Guardamos los cambios y quedaría el ensayo. Vamos a ver ahora el emparejamiento de respuestas cortas aleatorias. Desde la perspectiva del alumno equivale a una pregunta de emparejamiento. La diferencia es que las subpreguntas se extraen aleatoriamente del conjunto de preguntas de respuesta corta de la categoría actual. Es decir, respuestas cortas. Entonces vamos a seleccionarlo, pregunta de emparejamiento de respuestas cortas, y nos sale el formulario de configuración con el nombre y el texto de la pregunta ya escrito. Seleccionamos el número de preguntas y le damos a guardar cambios. Y quedaría creada. Entonces van a salir dos preguntas aleatorias de respuestas cortas.
de las que tenemos creadas. Vamos a ver las preguntas de descripción. De formato no es una pregunta en sí misma. Todo lo que hace es mostrar un texto sin esperar respuesta. No tiene, por lo tanto, calificación. Se suele utilizar para dar alguna información antes de un grupo de preguntas. Además de texto, se pueden incluir imágenes, tablas, etc. Entonces, al seleccionarlo, aparecerá como siempre el formulario de configuración, donde se nos pedirá como siempre el nombre, pues y el texto. Podemos mostrar una imagen y una retroalimentación. Y así de simple es la descripción. Vamos a ver otras preguntas que son las calculadas. Las preguntas calculadas son una generalización de las preguntas de tipo numérico. El estudiante debe dar respuesta a una expresión matemática con variables que toman valores aleatorios de un conjunto de valores concretos generado por el profesor o la profesora. Por ejemplo, si quisiéramos generar un gran número de problemas de sumas y restas, podríamos crear una ecuación con tres variables, a más b menos c. De esta forma, para cada intento de resolución del cuestionario, la plataforma generará valores aleatorios para cada una de las variables. Tanto la pregunta como la respuesta se puede referenciar a las variables utilizando una notación algebraica, que sería, por ejemplo, para el problema de antes, a más b menos c, pues a entre corchetes, b entre corchetes y c entre corchetes. Estos símbolos serán reemplazados por los valores aleatorios cuando la pregunta se presenta a los estudiantes. Así el cálculo será siempre el mismo, pero el valor numérico correcto cambiará cada vez. Al igual que para las preguntas numéricas, es posible permitir un margen dentro del cual todas las respuestas son aceptadas como correctas. Esta tolerancia o error puede ser de tres tipos: relativa, nominal y geométrica. Relativa. El error admitido se calcula multiplicando el valor correcto por la tolerancia. De esta forma, el intervalo admitido es el valor correcto. Nominal. Simplemente se especifica el intervalo valor correcto. Es decir, la respuesta será correcta si se encuentra entre los dos números que marquemos. Geométrica. El límite superior del intervalo de tolerancia es calculado como valor correcto y es el mismo que para la tolerancia relativa. Vamos a verlo ahora de forma práctica. Para crear una pregunta de tipo calculada, accedemos al formulario de configuración y
como siempre, el nombre de la pregunta y el texto. Metemos entre corchetes para que esto se vaya sustituyendo. Podemos escoger una imagen para mostrar, el texto y la puntuación y la penalización. Y la respuesta. Tolerancia cero. La respuesta correcta muestra 2 decimales. Si necesitamos agregar más respuestas, añadimos un espacio en blanco para agregarla. Se puede especificar aquí las unidades en las que se espera la respuesta. Le damos a siguiente página. Elegir propiedades del conjunto de datos. En esta página seleccionaremos si se desean tomar los valores de las variables de un conjunto propio u otro público a todas las categorías. Una vez elegidas las opciones, pulsaremos el botón siguiente. Será el mismo conjunto privado de antes y le damos a siguiente. Editar datos. Se utiliza para generar el conjunto de valores y guardar los cambios. Para cada una de las variables especificaremos su rango de variación, el número de decimales con que se presentará y el tipo de distribución. En el centro de la página se mostrará el resultado de la ecuación. Este sería el valor generado para la variable A. El rango de valores es de 1 a 10. El número de decimales que va a mostrar y el tipo de distribución. El valor tomado para el parámetro B, decimales, pi, y el parámetro C. A, 2,7 más B más C, menos C, perdón, 0,10. Se muestra el resultado. Agregar.
Tenemos que agregar el parámetro, agregar los valores y podemos ya guardar los cambios. Después veremos cómo funciona cuando creemos el cuestionario. Y ahora vamos a crear un cuestionario con estas preguntas que hemos generado. Una vez que hemos creado las preguntas, necesitamos agregarles al cuestionario. Pulsando sobre el icono Añadir al cuestionario, que sería estas dos flechas a la izquierda, vamos añadiendo las preguntas al cuestionario. Pues vamos a añadir todas. Y ya tenemos agregadas todas las preguntas. Aquí determinaremos la calificación de cada pregunta. Y aquí podríamos ver la pregunta y editarla. Vamos a ver ahora cómo vería el cuestionario un alumno. Una vez que tenemos seleccionadas las preguntas del cuestionario, le damos a guardar cambios. Accedemos como alumno. Aquí estamos como alumno. Vamos al cuestionario de prueba. Accedemos al cuestionario de prueba. Esto se trata de un cuestionario de prueba, 4 intentos permitidos, promedio de las calificaciones, límite de tiempo una hora, cuestionario abierto. Bueno, vamos a comenzar. Allá vamos. Sale el tiempo restante. A ver, vamos a reducir esto. Vale, una vez reducido, vemos que tenemos el tiempo restante y empieza. Pregunta de ensayo. Tendríamos una pregunta de tipo ensayo. Las preguntas incrustadas con respuesta de tipo desplegable. Rellenar los cuadros vacíos con un texto. Y rellenar los cuadros vacíos con una respuesta numérica. Pregunta con respuesta de verdadero o falso. Respuesta corta.
Pregunta de opción múltiple. Relación de conceptos. Respuesta corta de nuevo. Enviar todo y terminar. Comentario. Muy bien. Nos va mostrando dónde hemos acertado y dónde hemos fallado. Ya podemos cerrar la ventana. Ahora, como profesor, podremos acceder al cuestionario. Vemos que hay un intento del alumno, la calificación obtenida y la calificación obtenida en cada una de ellas. De las preguntas. Si vamos a calificación manual, podremos calificar la pregunta tipo ensayo que contestó el alumno. Aquí está la respuesta que contestó y podríamos calificar la calificación sobre 2. Volvemos a resultados, visión general, y vemos la calificación, la nueva calificación del alumno, ya que la pregunta tipo ensayo siempre la tiene que calificar el profesor. Podríamos hacer una vista previa del cuestionario, tal y como lo vería el alumno, con el tiempo corriendo. Resultados. La información del cuestionario y editarlo. Añadir más preguntas, eliminar, etcétera.